avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. 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 Tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Bueno, con esta palabra hoy voy a dar con el título de la cumbre del Evangelio. Y antes de la predicación, vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Aunque sean las caras que ven todos los días, igual vamos a ver los ojos. Vamos a ver los ojos y digamos todos juntos: experimentemos el poder de Dios. Experimentemos el poder de Amén. Dios. Experimentemos el poder de Dios. Es muy importante, ¿sí? Nosotros hacemos esta vida de fe. También venimos a la iglesia y alabamos, glorificamos para que nosotros podamos experimentar el poder de Dios, ¿sí? Aunque venga 10 años, 20 años, aunque venga a la iglesia, si nosotros no experimentamos ese poder, si no sabemos usar ese poder, es todo en vano, ¿sí? No hay por qué venir. Por eso ustedes tienen que aferrar la palabra y tienen que experimentar en nuestra vida y utilizarlo en nuestra vida, este poder de Dios. Amén. Es muy importante. Por eso hoy voy a dar la palabra con el título La cumbre del Evangelio. Es en Romanos capítulo 1, 16 hasta el 17. Ustedes saben este año qué año es. Es el año de tigre. Le dicen el año de tigre, tigre negro. Ni yo sabía, ¿sí? A través del mensaje me di cuenta y nos habló que hay muchos significados, ¿sí? Y un tigre en Corea tiene una relación muy amistad con el tigre porque esta península coreana también es todo, como es una forma de tigre. Y también las Olimpiadas del año 88, también la mascota era en base de tigre, ¿sí? Así que como esto, todo usan el año de tigre. ¿Y por qué? Porque este año tigre trae fuerzas, ¿sí? Fuerzas nuevas y amistades y echan los demonios. Por eso ahí dice que hay muchas casas que en la puerta está puesta la letra antigua coreana como el tigre, y también hay dibujos, hay casas que ponen dibujos de forma tigre para que sus casas se vayan todas las fuerzas oscuras y que ellos tengan este año lleno de bendición. Como esto, hablo que este mundo hay muchos no creyentes que creen esto, creen en idolatrías del adivino de nuestro futuro, ¿sí? Muchos coreanos ustedes si andan por las calles, van a ver que hay muchos puestos que le miran sus futuros a través de su cara, a través de mirando su mano. Hay muchos adivinos que adivinan nuestros futuros, pero eso es todo mentira, ¿sí? Es todo mentira. Por eso nosotros no tenemos que estar engañados en este mundo, ¿sí? Por eso habló que los remanentes, los padres muy importantes, ¿sí? Sus hijos, en la generación de sus hijos, no se dan cuenta. Ya la cultura está formalizado ya para que ellos, no hay opción, no hay otra opción. El sistema, la plataforma ya está para que ellos caigan en esas trampas. Por eso aquí tienen muchos creyentes que son padres, ¿sí? Son padres y es muy importante la oración de ustedes. Ustedes tienen que ser ejemplos para que ellos puedan aprender mirando la fe de los padres, ¿sí? Es la única forma para que nosotros
podamos, y mis hijos y yo, pueda vencer este mundo a través de la palabra. Amén. Por eso es muy importante, acuérdense, ¿sí? Y también nosotros, volviendo del tema, todos los domingos estamos mirando el libro romano en este año 2022. Ustedes, cuando, le digo siempre, cuando nosotros escuchamos la palabra, el libro Romanos, primero que nos llega a través de este libro es el Evangelio. El Evangelio en Romanos continuamente comienza con el Evangelio y finaliza con el Evangelio. Y como le dije, el libro romano es una epístola que escribió apóstol Pablo para los creyentes y para muchas iglesias. Pero este libro romano es tan profundo, siendo una epístola, es muy profundo y se está tratando muy profundamente el Evangelio. Por eso también le dice que es la epístola del apóstol Pablo, que es el Evangelio de apóstol Pablo. Y este romano, siendo una epístola, al ser tratado profundamente, esto llega a compararse con el 4 evangelios que nosotros ya sabemos. Está tratando muy profunda, y esos 4 evangelios se tratan muy profundo a través de la palabra de Jesucristo y el ministerio de Jesús. Por eso, al comparar con esos 4 evangelios, ya este romano también se está tratando, siendo una epístola, se está tratando demasiado profundo sobre Jesucristo y sobre el Evangelio. Por eso el libro Romanos, como le dije, comienza con el Evangelio y termina con el Evangelio. Amén. Ustedes, su vida, ¿cómo están? Ustedes, cuando se despiertan a la mañana, ¿empieza con el Evangelio o empieza con las quejas? Otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez la misma rutina, tengo que ir a hacer dinero y termino quejándonos porque hoy mi jefe me trató así, me maté trabajando, no me dio el salario, ¿sí? Es muy importante, no solo el apóstol Pablo, no solo el libro romano, sino nuestra vida de fe también tiene que comenzar con el Evangelio y terminar con el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Abrimos los ojos y decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Confesamos esta confesión de fe y oren por dar esta vida, una vida nueva para comenzar este año, para comenzar este día y por dar la oportunidad para poder evangelizar a los no creyentes. Amén. Ustedes saben por qué hace despertar una vez más. ¿Por qué? Porque nosotros durmiendo podemos morir, pero nos da la vida, nueva vida, no es porque ganemos dinero, no es para que estemos quejando todo el día, no es que estemos insultando, hablando mal a otra persona, sino con esta boca, con este corazón, quiere que ustedes salgan en el campo del evangelismo y hablen este evangelio de Jesucristo. Amén. Y cuando finaliza el día, antes de dormir, orar. Gracias. Le dejo las manos cuando descanso, cuando duermo, ¿sí? Y tiene que ser esto, evangelio y terminar con el evangelio. Por eso, en una palabra, ¿qué quiere decir? Los hijos de Dios, quienes somos nosotros que recibimos la salvación, no hay que vivir con otra cosa, sino tiene que tener una vida de grabado, enraizado, naturalizado por el evangelio. Amén. Estar grabado. Cuando alguien le pegue y le diga, habla en evangelio, ¿sí? No mala palabra. Cuando alguien me estafa, él necesitaba más dinero que yo, así que me estafó. Todo evangelio, ¿sí? Con la vista del evangelio. Juliana se ríe, pero nosotros tenemos que analizarlo así. No estar ahí, voy a matar a esa persona que me estafó. No. Teniendo la mala sangre y hablando mal de esa persona, no cambia nada, ¿sí? Nosotros tenemos que analizarlo y expresarlo por el evangelio. Amén.
Eso es estar grabado, enraizado y naturalizado. ¿Sí? Porque Dios sabe y nos soluciona toda la necesidad. Amén. Por eso, como para ser así, como el título de hoy, nosotros tenemos que estar como la cumbre del Evangelio. Amén. Tenemos que tener la cumbre del Evangelio. Amén. Por eso, como esto, en el año 2022 tiene que ser un año de disfrutar lo más alto el Evangelio, ¿sí? Hay que ser un año de disfrutar lo más alto el Evangelio y tenemos que animar para hacer la cumbre espiritual. Amén. Por eso, si nosotros disfrutamos este Evangelio correctamente, si nosotros disfrutamos verdaderamente, podemos obtener la respuesta de la bendición. Amén. Podemos obtener la respuesta de la bendición, la respuesta, toda la oración que nosotros oramos. Nosotros este año también, ahora salió, vean su izquierda sentado, hay títulos de oraciones del año 2022. ¿Y qué dice? Esta palabra es la palabra que se va a cumplir y vamos a recibir la bendición. Dice, la gloria postrera será mayor que la primera, aferrando la palabra del pacto y de transmitir buena influencia del Evangelio que se va a cumplir a través de solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo, y que sea un culto en español donde se levantan absolutos discípulos que salvan a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Y también el segundo título de oraciones es todos los creyentes del culto en español puedan disfrutar y de transmitir la bendición del trono a través de Mi 24, Iglesia 24 y Campo 24. Y también a través de la economía de la luz que puedan levantar el movimiento de 30 multiculturas. Amén. Y el último es, a través del culto en español, todos los creyentes sean entrenados por la palabra y puedan transmitir a los 26 naciones en los lugares donde nunca escucharon el Evangelio y guíanos para que sean pasos de transmitir buenas nuevas. Amén. Como esto, si nosotros, para que se cumplan, para que Dios nos escuche, nosotros antes tenemos que ser la cumbre del Evangelio. Por eso es muy importante. Y tenemos que tratar para que seamos la cumbre espiritual. Tenemos que disfrutar, ¿sí? Disfrutar. Una vida de fe no es estresar, sino tenemos que disfrutar solamente. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que disfrutar? Al disfrutar, y cuando nosotros somos la cumbre del Evangelio, nosotros, antes que nada, nosotros nos cambiamos, ¿sí? Nosotros nos cambiamos nosotros mismos. Y ustedes van a disfrutar ustedes primero y ustedes van a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la cumbre del Evangelio. ¿Qué quiere decir la cumbre? Es lo más alto, ¿sí? Están en la cima. Ustedes vean, ustedes cuando suben en la cima, cuando ven a la ciudad, ustedes ven todo, ¿no? O cuando se suben en avión, ustedes todos viajaron en avión y están aquí. Cuando sube el avión, nosotros vemos toda la cosa de abajo. Como esto, nosotros miramos de arriba a abajo. Entonces, ustedes van a poder ver todas las cosas, no las cosas introducción, ¿sí? No las cosas para comer, para vivir, para vestir, sino no las cosas engañosas que da nuestro Satanás, sino van a concentrarse y van a concentrar para tener una vida principal. Amén. Como esto, el apóstol Pablo y los 7 remanentes de la Biblia disfrutaron
esta bendición, disfrutaron esta bendición, disfrutaron el poder del Evangelio. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español en el año 2022 puedan disfrutar lo más alto y la máxima cumbre del Evangelio y puedan dar buena influencia de dejar testimonios en el campo del evangelismo. Amén. Punto 1 es el Evangelio del poder de Dios. Punto 1 es el Evangelio del poder de Dios. Vamos a leer todo junto el versículo 16. Leemos todo junto lentamente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Aquí, ¿qué está diciendo? El apóstol Pablo está hablando hacia los creyentes de la iglesia Roma, que está declarando importante verdad espiritual. Una cosa muy importante que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí lo más importante que es, no se avergüenza del poder del Evangelio. ¿Por qué? Es el poder de Dios. Está confesando así. Ahora, apóstol Pablo, después de su confesión del Evangelio, después de Romanos capítulo 1, 2 al 4, a continuación está dando la definición de qué quiere decir Evangelio. Decimos el Evangelio, pero apóstol Pablo está hablando, ¿qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué es el Evangelio que tanto hablamos? Y justamente recién lo leímos, ¿sí? ¿Qué es? El Evangelio es el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Para qué es? Para la salvación. Amén. No es el Evangelio, es el poder de Dios para tener mucho dinero. No es el poder de Dios tener la riqueza, tener buena vida, sino es el Evangelio de Dios, es el poder de Dios para la salvación. Amén. Y lo más extraño que el apóstol Pablo está confesando es que no se avergüenza. Dice que no se avergüenza de este Evangelio. Esta palabra es lo mismo que ustedes tienen que ver el trasfondo de esa época, ¿sí? Ese momento, vean, no se avergüenza por el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que en esa época, todas las personas de esa época se avergonzaba del Evangelio que transmitía Pablo. Porque las personas no podían entender el Evangelio de lo que decía Pablo. ¿Cuál era la razón? Hablamos semana pasada, porque el Evangelio de ese momento no era el Evangelio que transmitía el Pablo, sino es el Evangelio del emperador romano, ¿sí? Era el Evangelio que estaba concentrado en el rey de la Roma. Por eso era totalmente diferente el Evangelio que hablaban. Y todos los pueblos estaban concentrados por el Evangelio del emperador romano. No estaba concentrado este Evangelio en la concentración de Dios. Por eso es el Evangelio, estaba hablando al apóstol Pablo, el Evangelio que se formalizó a través de la redención y de la resurrección en la cruz. En una palabra simple, el núcleo del Evangelio quiere decir que es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el núcleo del Evangelio. Ahora ustedes no se van a olvidar, ¿sí? El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo, ¿por qué vino? Vino para solucionar nuestros problemas, nuestro pecado original, nuestro pecado accional, y vino a salvar de los 12 problemas espirituales. Amén. Y este problema, porque llegó en el libro Génesis capítulo 3, cometió el error de alejarse de Dios. Y entonces este pecado original y el pecado accional que cometemos nunca podíamos solucionar nosotros mismos, ¿sí? No podemos nunca solucionar eternamente, pero vino Jesucristo y murió en la cruz, ¿sí? Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Amén. Transmitamos el Evangelio es
ir a decir a esto, a la gente que no conocen esta verdad. Y el que cree, tiene la salvación eterna. Amén. ¿Ustedes lo creen? ¿Creen que Jesucristo vino por nuestro pecado y murió en la cruz y resucitó en tercer día? Amén. Amén. Todas las personas que confiesan con el amén van a obtener la vida eterna. Por eso para Pablo, esta gracia que obtuvo, no por su hecho, sino esta gracia que obtuvo solamente por la gracia de Dios, que Jesucristo murió por él, murió para perdonar, para solucionar el problema de él. Estaba muy agradecido, apóstol Pablo. ¿Ustedes están agradecidos? Amén. Por eso no se avergüenza del evangelio de Dios, no se avergüenza. Es más, él quería testificar, era un orgullo para él. Jesucristo era todo para él. Por eso él está dando toda su vida, yéndose a todo lugar, hasta fin de la tierra, para testificar a este evangelio. Amén. Pero las personas de esa época, la muerte en la cruz, pensaban morir en la cruz, morir colgado, crucificado en la cruz, era una maldición, ¿sí? No había una pena peor que esto. En esa época, morir crucificado era la pena máxima. O sea, en otra palabra, era la pena que le daba a un preso bien malvado, ¿sí? Por eso, ustedes vean, la palabra cruz en latino quiere decir que es un molde de tortura. O sea, cruz tiene un significado que es un molde de tortura, es para torturar. Y en griego le dicen staros. Staros, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un árbol infeliz, árbol infeliz. O sea, era un molde de tortura y es un árbol infeliz. Especialmente para los judíos, ser crucificado era una maldición máxima por la ley, ¿sí? No había alguien peor, no había alguien peor que esto. Si vemos en Deuteronomio 21, 22, 23, sale que estar crucificado quiere decir que es una maldición de Dios. Era la maldición de Dios. La gente pensaba, esa persona que moría crucificado en ese árbol, era una maldición de Dios. Por eso, para los judíos, no entendía el apóstol Pablo. Para los judíos, el evangelio que decía el apóstol Pablo no era inentendible. No entendía por qué Jesucristo crucificado en la cruz, porque no sabían, no querían saber, no entendían. Si es una persona maldecido, ¿cómo va a salvar a este mundo? Esa persona, ¿quién es? ¿Quién va a ser la Mesías? Y para los gentiles era algo inentendible. Morir crucificado, como le dije, era una pena malvado a los extremos. Y entonces, ¿cómo va a salvar a este mundo? ¿Cómo va a salvar a este mundo? Pero el apóstol Pablo, saliendo de esto, saliendo de este punto de vista, estaba muy orgulloso de la muerte de Jesucristo. Amén. ¿Ustedes se avergüenzan de esto? ¿Tienen vergüenza ir a decir en su trabajo, todos son no creyentes? Yo soy el único creyente. El sábado vamos a tomar algo a la noche. No, tengo que ir a la iglesia al día siguiente temprano. ¿Tienen vergüenza de decir esto? Entonces, tiene que revisar su fe, ¿sí? Yo cuando era niño, hoy el pastor también habló, pero yo también en Argentina, me daba vergüenza andar con la Biblia en la mano así, para que alguien, si me veía algo, lo escondía así. En invierno lo metía acá, ¿sí? Y no había diferencia al meter una Biblia y adentro de la campera. Me daba vergüenza. Y lo peor es cuando íbamos a comer a un restaurante, vamos a orar. Me daba mucha vergüenza.
Y hacía, Señor, gracias por la comida. Amén. Y listo. Ni cerraban los ojos, se terminaba. Como esto, ser un cristiano, no quería mostrar a la gente del mundo, a la persona del mundo, que yo era un cristiano, que yo soy un cristiano. ¿Ustedes tienen vergüenza de conocer a este Jesucristo? Nosotros tenemos que estar orgullosos. Amén. Tiene que estar lleno de gracias todos los días, dar agradecimiento que Jesucristo nos perdonó, nos solucionó todos los problemas. Amén. Porque solamente el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvar la vida. Amén. A través del poder de Dios nosotros obtuvimos la vida eterna. Y entonces esta gracia tenemos que transmitir a otras personas. Amén. Y también es la única respuesta para solucionar nuestro pecado original que nunca podemos limpiar personalmente. Nunca pueden solucionar, ¿sí? Ustedes hagan, los creyentes que no me creen esto, esfuércense, ¿sí? Hagan con su pensamiento, hagan lo que sean, a ver si solucionan el problema. Hace poco prendí el televisión, salía noticiero, murió una actriz que es un joven de 31 años, ¿sí? Y era muy hermosa. ¿Y por qué se mata? ¿Por qué se suicidan? Porque no conoce a Jesucristo, ¿sí? No encuentran la razón para vivir, para estar viviendo en esta vida. No conoció todavía el poder de Dios, no conoció a Jesucristo, no escuchó el Evangelio. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Ustedes y yo que estamos sentados en este lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que ir a testificar, nosotros, no él, no ella, sino nosotros tenemos que ir, amén. Porque una vez que se matan y se termina, ella tiene que estar en el infierno eternamente. Esta vida es 100 años, pero eternidad tiene que estar debajo del fuego, sufriendo, y tampoco puede morir. Imagínese que no se puede morir y estar sufriendo toda su vida. No es algo muy temoroso. Por eso ustedes tienen que venir a la iglesia, tienen que escuchar la palabra. No con nuestra palabra, con nuestra mente, decir soy cristiano, yo amo a Dios. Con esto no hay salvación, ¿sí? Nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que venir a escuchar la palabra y tenemos que aplicar la palabra que nos dio de gracia, a aplicar en nuestro campo. Amén. Esto es una vida de fe. No seamos egoístas. Dios nos dio la vida eterna gratuitamente, matando a su Hijo, pero tampoco queremos vivir tranquilo en este año sin hacer ninguna cosa. Entonces esto es muy egoísta, ¿sí? Ustedes, si están sentados tranquilos, ¿caen la comida? ¿Caen en el dinero? No, tienen que salir a trabajar. Pero esto no es trabajar, sino es transmitir el Evangelio. Amén. Y no cualquier persona transmite el Evangelio, sino ustedes, los elegidos de Dios, quienes que creen la palabra de Dios, esa persona puede salir a transmitir el Evangelio. Amén. Por eso el poder en griego quiere decir dunamis. ¿Qué quiere decir? Es dinamita. ¿Qué quiere decir? El poder de Dios es como una dinamita que tiene el poder explosivo del Evangelio. Por eso ustedes no se preocupen, ustedes tiren el Evangelio, tiren el dinamita del Evangelio. Entonces esa dinamita, a través del Espíritu Santo, explota a ese corazón de esa persona. Amén. Aunque es una persona muy duro, que es muy criticador del cristianismo, no importa.
abran la boca, tiren la dinamita a la boca, dinamita del Evangelio. Ahora no tienen la dinamita verdadera, sino tienen la dinamita del Evangelio. Entonces explota el Evangelio porque tiene el poder. Amén. La palabra tiene poder. La palabra está viva, ¿sí? Es eficaz. Y entonces ustedes, esa palabra va a actuar en el corazón de ese corazón duro que está teniendo alrededor de ustedes. Amén. Por eso nosotros no tenemos que pedir otro poder. No pidan otro poder. Señor, dame el poder de ganar mucho dinero. Dame el poder de conseguir una muy linda mujer. Dame el poder de tener buen auto. No. Dame el poder de mi hijo que sea inteligente. No. Sino, no pida otro poder, sino pida solamente el poder del Evangelio. Amén. Entonces lo siguiente nos cae, nos da abundantemente. Amén. El poder de Dios Trinidad que está junto con nosotros, tenemos que experimentarlo. Amén. En este momento está también. En este momento, los creyentes que no pudieron venir, hay muchos creyentes que hoy no pudieron venir porque le vacunaron la tercera vacuna, ¿sí? Así que a ellos también está Dios de Trinidad junto en este momento. Amén. Por eso tenemos que experimentar esta bendición del trono celestial. Amén. Esto es el poder del Evangelio. Esta bendición del trono celestial, cuando nos llega a nosotros, le decimos mi 24. Está en la oración también, ¿no? Mi 24 es recibir esta bendición del trono celestial. Y cuando llega esta bendición del trono celestial, en la iglesia es iglesia 24. Y cuando llega esta bendición del trono celestial, en el campo donde estamos nosotros, es el evangelismo 24. Amén. O sea, juntando estas tres cosas, hoy el pastor dijo que es, si nosotros aplicamos estas tres cosas, se hace la respuesta 24. Amén. O sea, ya no hay nada más para pedir. Tenemos que ser mi 24, iglesia 24, evangelismo 24, ¿sí? Parece que es una palabra complicada, pero es simple. Primero tenemos que recibir la bendición del trono, yo primero. Y después, a través de la iglesia, nosotros vamos en el campo a transmitir esa bendición que recibimos. Amén. Y entonces cuando obtenemos la respuesta 24, automáticamente nos da la respuesta 24. Y hasta la eternidad podemos ir. Amén. ¿Qué quiere decir la respuesta 24? Ya ahí no necesita mi pensamiento, no necesita mis normas, no necesita mis ideas, sino vamos a tener la respuesta de trascendencia, ¿sí? Nos trascendemos todo y nos llega la respuesta eterna. Amén. La respuesta eterna, ¿qué es? Toda la cosa que nosotros queramos, toda la cosa que oramos, es todo nos llega como la respuesta. Amén. Ustedes lo que tienen que saber es que Cruz tiene el poder de que nos hace sumar más. Hoy el pastor habló una historia. Un desertor de Corea del Norte vino a Corea, al sur, ¿no? Vino a Corea del Sur y cuando llegan los desertores, hay un personal que representa y lo ve a él, los movimientos, ¿sí? Porque por ahí es una espía del norte. Y entonces, este desertor del Corea del Norte, al llegar aquí, le pregunta al que ocupa a él, le dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué en Corea del Sur hay muchos signos del edificio? Hay muchos signos el signo suma, digamos, el signo más. Porque ustedes también no pensaron esto. En Corea a la noche hay muchos signos que es la suma. Y le pregunta, y entonces el que ocupa a él le dice, sí, esos, y le responde que eso
es solas iglesias, ¿sí? Es la cruz y solas iglesias. Y pero al mismo tiempo le dice, sí, expresaste muy bien. Al Corea del Norte le dice, muy bien expresado, sí. Cuando nosotros obtenemos el poder de Dios, si nosotros entendemos el Evangelio y cuando transmitimos el Evangelio, hacer una vida de fe no es una vida que nos resta, sino que nos suma todas las cosas. Amén. Ustedes al venir a la iglesia piensan, muchos dicen, yo antes escuché mucho, hay los creyentes latinoamericanos que venían aquí, los amigos del trabajo le burlaban, un sábado tenemos que tomar toda la noche y el domingo dormir y festejar esta vida que sufrimos la semana trabajando. Se burlan. Pero, y hay muchos que piensan que venir un domingo a este horario, en esta iglesia, y estar sentado aquí, que es una cosa tontera. Pero no, piensa que es una pérdida de tiempo, no. Pero ustedes experimenten la gracia de Dios, ¿sí? Estar en este lugar, en estar sentado y escuchando la palabra y alabando a nuestro Dios, es el momento más feliz y es el momento cuando estamos junto con Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Al final, el que venía a la iglesia todavía sigue en la iglesia y nunca hace falta nada. Dios le está llenando de dinero, pero el que burlaba que iba a la iglesia, ¿qué pasó? Desapareció, no sé en dónde está, ¿sí? Lo agarraron, lo echaron del país, como sean, ¿sí? Por eso ustedes, no estoy amenazando, si ustedes no vienen a la iglesia, van a exportar de vuelta para su país, no, sino que, como dijo este nortecoreano, venir a la iglesia nos suma en todas las cosas, amén. La economía, ¿sí? La salud, todas las cosas nos suman nuestro Dios más, porque necesitamos la salud, necesitamos dinero, necesitamos economía para evangelización, amén. Como le digo siempre, toda esa cosa tiene que ser para la evangelización, amén. No es para llenar mi panza, no es tener un buen carro, no es para dar a mi hijo, sino tiene que hacer para, como la oración juliana, para la expansión del reino de Dios. Amén. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de este poder de Dios podamos ser absolutos discípulos de salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Punto 2 es una vida que vive solo por la fe. Punto 2, una vida que vive solo por la fe. Vamos a leer todo junto el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Aquí podemos ver que en el trasfondo del poder de ir hacia el lugar del cumbre del Evangelio es que hay justicia de Dios. Está diciendo que existe justicia de Dios. ¿Qué es? La razón es que aquellas personas que creen este evangelio obtienen el poder de Dios. Y este poder de Dios es y demuestra la justicia de Dios. La justicia de Dios. Este poder de Dios es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué está hablando esta palabra? Este versículo, ¿por qué? ¿Qué está diciendo? Quiere decir que esta justicia que aparece este versículo es que revela a través de Jesucristo. Esta justicia de Dios es revelado a través de Jesucristo. Volviendo de hablar, podemos obtener la justicia a través de creer en Jesucristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Hablando más fácil, hasta yo también estoy mareando, ¿sí? Hablando más fácil en una palabra es que si no es por Jesucristo, no podemos ser justos, ¿sí? Sin Jesucristo no podemos hacer nada, ¿sí? Solamente a través del Señor Jesucristo, a través de creer en Jesucristo,
nosotros obtenemos la salvación y nosotros somos nombrados como justos. Amén. Y al recibir este poder, este evangelio, nosotros tenemos una vida embestida y protegido por Dios. Amén. Solamente por creer en Jesucristo. Y también ustedes tienen que saber, seguro es que la fe que tiene creencia, creer en Jesucristo, es el único paso donde obtenemos poder de Dios. Amén. No hay otro lado, ¿sí? No busquen otras cosas, sino si quieren obtener el poder de Dios, si quieren utilizar el poder de Dios, entonces el único paso es a través de nuestra fe, ¿sí? A través de creer en la palabra de Jesucristo. Amén. Ustedes en este momento hay que hacer algunas decisiones importantes y no pueden dormir porque están pensando todas esas preocupaciones. ¿Cómo hago? ¿Llamo a él para pedir préstamo o llamo a ellos? ¿Qué hago? ¿Voy a robar un banco? No, basta pensar, ya dejen todo. Si no, oren a Dios, ¿sí? Oren a Dios. Crean en Dios. Esa persona, si no es creyente, vayan, crean en Jesucristo. Amén. Crea verdaderamente a Jesucristo. Entonces ahí tiene la respuesta. Amén. Y algunos dicen, sí, yo creí a Jesucristo, pero no obtuve nada, ni un peso medio, no. Dios no es un banco, ¿sí? Quiere decir, tiene que revisar a sí mismo. No tiene su motivación, tiene su motivo aparte, ¿sí? Entonces Dios no está dando. Tiene que creer sinceramente, tiene que creer con nuestros corazones y tiene que confesar con nuestra boca. Amén. Eso es creer. No por momentáneo, yo voy a creer porque necesito $1.000.000. Creo Jesucristo, amén. Dios sabe que estamos mintiendo, amén. Así que podemos engañar a todas las personas, pero menos a nuestro Dios. Dios sabe hasta nuestra cantidad de pelo. ¿No es algo sorprendente? ¿Sabe Marcos cuánto pelo tiene? ¿Sabe cuánto pelo blanco tiene la anciana Mona? Dios sabe todo, así que no escondan, sino crean verdaderamente en Jesucristo, ¿sí? Un domingo, aunque esté cansado, fuerza, ¿sí? Dios nos da la fuerza a través de la palabra, amén. Al estar así, nosotros todos los días podemos saborear el evangelio en nuestra vida. Amén. Quiero que ustedes todos los días puedan disfrutar la verdadera libertad a través del evangelio y quiero que obtengan nuevas fuerzas a través del evangelio. En Habacuc 2:4 dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá, ¿sí? Por su fe vivirá, no por otra cosa. Depende de la fe de ustedes, ustedes van a vivir o van a morir, ¿sí? Si tienen grande fe, van a recibir más grande la bendición. Si su fe es pequeño, van a recibir las respuestas pequeñas, ¿sí? Por eso ustedes amplíen. Por eso el Martín Lutero, que hizo en reforma religiosa, enfatizó, arrancó en esto, que él gritó los 5 solos. ¿Qué es? Solo escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo gloria de Dios. Amén. Nosotros solo 5 tenemos que ser. Solo escritura, ¿sí? Sola fe, solo gracia, sola fe, solo gracia y solo Cristo, solo gloria de Dios. Amén. No se confundan como yo, ¿sí? Estos 5 solo tomen, ¿sí? Vamos a decir todos juntos, ¿sí? Solo escritura,
sola gracia, solo Cristo, Solo Cristo. solo gloria de Dios. Solo gloria de Dios. Amén. Amén. Sola fe. Amén. Muy bien. Se lo hice a propósito. Bueno, a través de este 5 solo, quiero que ustedes sean la cumbre del Evangelio en cada uno de los lugares donde están. Amén. Y que todos sean no miradores, sino quiero que ustedes sean protagonistas de salvar de verdad acá. No vayamos ni 237 naciones, 5.000 tribus, de salvar cada uno de sus países. Amén. Comencemos a salvar nuestro país primero, ¿sí? Yo voy a ir a salvar a Argentina. Juliana va a ir a salvar a Colombia, ¿sí? Marcos y Gloria va a ir a salvar a Perú. Y Lice y Génesis también va a ir a salvar. No se peleen, que hay mucho terreno para ir a salvar. Y Danilo va a ir a salvar Honduras. Honduras más Chile. O sea, todos los cultos, los creyentes tienen que estar entrenados para ir a salvar a su país, ¿sí? Si nosotros no estamos entrenados, aunque vayamos, nos caemos en un momento, ¿sí? Yo le dije otro día, yo aunque estudié aquí 7, 9 años, no sé cuánto, en una palabra se derrumbó todo como en la Torre de Babel, ¿sí? Un ataque de Satanás ya se derrumba todo. Así que tenemos que estar firmes, entrenados, aferrando los 5 solo, ¿sí? Aferrando solamente el poder de Dios. Tenemos que investirnos con la armadura de Dios. Amén. Vamos a orar vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder entregar este culto, de entregar en español. Señor, háganos disfrutar el poder del Evangelio de Dios y háganos saber que Dios de Trinidad está junto con nosotros en cada momento. Y que nosotros podamos experimentar la bendición del trono celestial y que podamos tener una vida del Evangelio, y también háganos que solo nuestra vida sea una vida que vivimos solo por fe y que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios y establecer como la cumbre del Evangelio. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.